Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias primero, Señor, por este día, porque tu misericordia, tu gracia, Señor, se renueva en nuestras vidas, Señor. Gracias por ser ese Dios soberano, Rey, Señor, Salvador, que no miró en cuenta, Señor, nuestra maldad, nuestro pecado, sino que bajó desde su trono, Señor, para venir a salvar a esta humanidad, Señor. Te damos las gracias por eso, Señor. Y te pedimos, Señor, nos encomendamos hoy y todos los días de nuestra vida, Señor, en tus manos. Te pedimos especialmente por este culto, Señor, que vamos a comenzar a vivir en este tiempo, Señor, para que tu Espíritu Santo se mueva y en medio de nosotros, Señor, puedas tú bendecir todos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para que podamos vivir bajo la verdad de tu palabra, Señor, que esa es tu voluntad, la cual, Señor, sin ninguno te verá, Señor. Te pedimos, Señor, que tú también puedas bendecir a nuestro hermano, Señor, lo llenes de tu Espíritu Santo, de tu gracia, Señor. Seas tú en él, en sus palabras, en su corazón, en su mente, Señor, lo puedas dirigir. Y puedas hacernos ver también lo que tú tienes para nuestro tiempo, Señor, para nuestra vida práctica, Señor. Te pedimos por nuestra familia, para que tú también nos ayudes a tomar este tiempo, Señor, con un corazón humilde y puedas dirigir todo lo que hagamos en este tiempo, Señor. En eso confiamos, Señor, eso clamamos y nos levantamos, Señor, de esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, los invito a poder alabar a nuestro Dios y meditar en la alabanza que vamos a escuchar. Se reveló en contra de nuestra maldad, habiéndole conocido, no le quisimos honrar. Envanecidos de corazón, cambiamos su gloria por ilusión. En quebranto y amargura fue nuestro andar, mas estando de él separados, Dios su amor nos mostró, en que siendo aún pecadores, por nosotros Cristo murió. No me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio se ha revelado la justicia de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos salvó de la ira y la condenación. Siendo sus enemigos, Él nos reconcilió. Justificados pues por la fe y no por las obras de la ley, es que hoy tenemos paz para con Dios. En Cristo tenemos entrada a la gracia que nos afirmó. Nos gloriamos en la esperanza de vivir para gloria de Dios.
por tanto no me avergüenzo del Evangelio. Es el poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio se ha revelado la justicia de Dios, que es por fe, para que sea por gracia, que es por fe, para que sea por gracia, es por fe, para que sea por gracia. Esta es la promesa de Dios. Por tanto no me avergüenzo del Evangelio. Es el poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio se ha revelado la justicia de Dios en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Qué importantes son estas palabras de Romanos 1:16 que nos ayudan a comprender y compartir su evangelio y a poder entender de lo que implica el evangelio para nuestras vidas. Hermana Marisol, quería pedir si puede orar por el predicador para que pueda comenzar a orar. No sé si está por ahí, está disponible. La veo conectada, pero no sé si está disponible para poder orar. Y allá que, por favor, usted puede orar por el predicador para que Dios lo pueda bendecir y también nosotros nos pueda calmar nuestros corazones y poder estar atentos a la palabra. ¿Se escucha? Sí. Ya, sí, mi computador está como medio tortugoso hoy día. Así que lo voy a reprender. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos, Señor, agradeciendo este tiempo que tú nos permites de poder compartir, estudiar y escuchar tu bendita y santa palabra. Como decía mi hermano, y a través de esta alabanza, qué importante, Señor, qué importante es el no avergonzarnos, Señor, de lo que hemos creído y para lo que tú nos has llamado. En función de esto, yo le quiero pedir, Señor, que usted proteja, cuide, dirija, Señor, a nuestro hermano que va a darnos la enseñanza dada por usted a través de él, Señor, para que nosotros también podamos tomar, Señor, de eso y poder apreciarlo, poder trabajarlo, poder ser de bendición en nuestra vida, de corrección si es necesario, de alivio, de bálsamo. Señor, creemos fuertemente en la inerrancia de tu palabra. Creemos, Señor, que tu palabra también es infalible. Y en base a eso estamos expectantes, Señor, al Dios, Señor, que nos busca a nosotros y nos busca de esta manera por medio de tu bendita palabra. Bendice a mi hermano Samuel. Gracias por su vida, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo, Señor, que él puede tener para poder compartirnos la enseñanza. Y bendice a cada uno de los hermanos que están escuchando y que van a escuchar, Padre, para que esta palabra
caiga y dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Samuel, adelante. Dios le bendiga. Amén. Gracias. Siempre, hermano, es un, ¿cómo se puede decir? Ya que hoy día hablaremos de algunas sensaciones, es como un gozo profundo que uno tiene y debe tener al servir al Señor, pero siendo honesto, por otro lado, hay cierto nerviosismo de que, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Y en otra ocasión le dice que nosotros estamos delante de Dios y de parte de Dios predicando. Y sí que estar consciente de eso produce cierto temor dentro de nosotros al compartir su santa palabra. No es un diario, no es un libro de autores humanos, ¿cierto? Sino que Dios quien inspiró a los escritores bíblicos, así que es un gozo servir a nuestro Dios en esta área de la predicación, pero también esa responsabilidad en términos naturales humanos nos hace sentir un poco nerviosos. No sé cómo explicarlo en realidad. Pero en fin, si uno va al Salmo 100, recuerda que dice, servir a Jehová con regocijo. Así que procuraré tener esa actitud al estar compartiendo con ustedes, amados, y deseando que Dios sea quien nos habla, como decíamos en la oración, y que nos dé la capacidad de aplicar, si hay alguna exhortación en el texto, de poder aplicarla en nuestra vida cotidiana. Bien, estamos en el contexto amplio de la oración de Pablo por los hermanos de Filipo. Estamos considerando desde el capítulo 1, del versículo 3 al 11, se encuentra todo el contexto. Y hemos visto ya que del versículo 3 al 8, el apóstol Pablo hace un desarrollo acerca del crecimiento, de cómo él, el crecimiento de la iglesia, los hermanos de Filipo, y con lo que les escribe también diciéndole acerca de su profunda amor por ellos, de su relación por ellos, y de las convicciones que el mismo apóstol tiene acerca del crecimiento de ellos, y lo que lo afirma tanto en el versículo 6 que dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará. Y en el versículo 7 les cuenta el apóstol que Pablo piensa mucho en ellos porque los lleva en su corazón. Y hasta ahí estuvimos el otro día viendo, incluso vimos la parte A del versículo 7 nomás. Hoy día voy a leer de nuevo del versículo 3 hasta el 8. Voy a darle lectura a la Biblia de las Américas nuevamente en el nombre de Jesús. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y versículo 8, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Amén. Hoy día vamos a estar, hermanos, compartiendo la parte B del versículo 7 y tratar de unirla con el versículo 8. Después de la coma, hermano, en el versículo 7 dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Hay una forma de entender de que los hermanos de la iglesia en Filipos participaban con Pablo de la gracia
en las mismas tribulaciones que tuvo Pablo, de las cuales menciona anteriormente, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Pero, ¿cómo es que vosotros sois participantes? ¿Qué forma ellos participaban con Pablo de la gracia? Y resulta que al mirar Filipo, que era una colonia romana, tenía las mismas, ¿cómo se puede decir? Las mismas características o las mismas problemáticas para predicar libremente el Evangelio que estar en la capital del imperio, en Roma. Entonces, estar en Filipo y estar en Roma era prácticamente lo mismo para el desarrollo del cristianismo, un aspecto de persecución. Así que estuve mirando algo de la historia de la iglesia en Filipo en el mismo tiempo de cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Estaban siendo llevados apresados, tenían que presentar defensa para confirmar el Evangelio, al igual que el apóstol Pablo en Roma. Y el apóstol le dice, y vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La iglesia en Filipo participaba de esta gracia con el apóstol Pablo, la gracia de trabajar para el Señor, casi, si se puede decir así, en las mismas complicaciones que el apóstol Pablo tenía en Roma. Y esta gracia es que lo que Pablo les dice a ellos está en el versículo 29 del mismo capítulo 1. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que padezcáis por él. Entonces, ellos eran participantes paralelamente con Pablo de esta misma gracia, padecer por Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo eso lo ve como una obra de gracia. El estar involucrado en el evangelio, en la obra del ministerio, no era una carga para el apóstol Pablo, no era una razón para estarse quejándose siempre, pucha, ¿por qué estoy en el ministerio? Sino que el apóstol Pablo lo veía como una obra de gracia. Es más, él se sentía dichoso de poder sufrir y estar padeciendo por la obra de Cristo. Eso lo veía como una obra de gracia, porque si hay algún oficio más elevado, algún ministerio, alguna forma de vida más elevada para un ser humano, es vivir sirviendo a Dios. Y eso es una obra de gracia. ¿Se entiende la idea? Entonces, el apóstol Pablo veía que así como él estaba sufriendo por el Evangelio, la iglesia de Filipo también se le había concedido esta gracia también, de padecer. Entonces, amados hermanos, y lo otro que uno puede ver implícitamente en este pasaje, que el apóstol Pablo no se considera ser superiores de la iglesia local de Filipo, porque dice, vosotros sois participantes conmigo. Es como, por ejemplo, la persona más influyente en cuanto a la propagación del Evangelio en el primer siglo, el apóstol Pablo está poniéndose a la misma altura de la iglesia de Filipo. Y lo vamos a ver cómo es que el apóstol aquí dice, vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Hermanos, quiero decir que si algún momento nosotros padecemos por la causa de Cristo, veámoslo como una obra de gracia, como dice en el versículo 29, porque a vosotros os concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino que padezcáis por él. Y eso el apóstol Pablo lo ve como una obra de gracia. Y uno empieza
a recordar el libro de los Hechos, de los apóstoles, ellos se sentían dichosos. Era como una obra de gracia el padecer por Cristo, ¿se acuerdan? Cuando ellos eran amedrentados y eran azotados los apóstoles, ellos se sentían dichosos por padecer por Cristo. Y la obra y la iglesia de Filipo, al igual que lo estaba padeciendo, y eran participantes con el apóstol Pablo de la gracia. Amados hermanos, nosotros, si servimos a Dios, elevemos nuestra convicción de que es un verdadero privilegio servirle. Es una gracia que nos ha concedido. Y lo otro, que hay que reconocer que siempre es la gracia en nosotros la que nos hace estar aptos para mirar con esa perspectiva el sufrimiento y el servicio en la obra de Dios, porque así lo muestra que lo veía el apóstol Pablo. Eso es para terminar en parte, hermanos, el versículo 7, donde en la semana pasada sacábamos que necesidades, digamos, lo que le pasa a otros. Porque deseo, hermano, que Dios quiera que queden cosas muy grabadas en nuestro corazón por su Espíritu. Venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La palabra testigo ahí y la palabra la exhibieron, la modelaron los apóstoles que murieron por la causa del Evangelio. La palabra testigo ahí de mártires como Esteban, también se usa la palabra mártir, pero aquí el apóstol Pablo le da un uso semántico a la palabra, porque no se puede decir que Dios muere si es que yo estoy mintiendo de que no los añoro, porque Dios no muere. Porque Dios me es testigo, está hablándole un uso semántico en el sentido de que Pablo quiere decir, Dios está presente, es como tengo de testigo a Dios de lo que les voy a decir. Tengo, Dios es el que me ve, y quiero hacer una referencia de cómo lo usaban los antiguos hermanos, esta palabra. ¿Se acuerdan del profeta Elías cuando él quería dar alguna profecía y él decía, vive Dios en cuya presencia estoy, y profetizaba esto o aquello? Usted lo puede mirar en Primera de Reyes 18:15. También Eliseo tenía el mismo dicho en Segunda de Reyes 3:14, vive Jehová el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy. El apóstol Pablo, hermanos, está diciéndoles a los hermanos de Filipo que él está diciendo esto delante de la presencia de Dios, porque Dios me es testigo. Nosotros, al empezar a mirar la historia de la iglesia, hay una frase que usó mucho uno de los ministerios de las denominaciones llamadas así, de las líneas del cristianismo. Los puritanos usaban mucho la frase coram Deo. Y esta frase, hermano, tiene que ver que cuando nosotros estamos conscientes en la existencia y la presencia de Dios en todo momento. Me acuerdo que tiempo atrás yo les enseñaba a las niñas que ellas tienen que pensar, a mis hijas, que es como que si hubiera una cámara que la está grabando en su cuarto y en todas partes, que es Dios mirándonos todo el tiempo, 24/7. Nosotros
debemos vivir una vida así, si pudiéramos aplicar esto así. Como Dios como testigo de nuestros pensamientos. Dios como testigo de todo lo que hacemos. No solo en las actitudes y no solo en lo que pensamos, sino que en todo nuestro ser podamos vivir, como decían los puritanos, hermanos, coram Deo. Estar consciente en nuestra mente y nuestro corazón en la existencia y presencia de Dios todo el tiempo, a donde quiera que estemos, y sea lo que sea que estemos pensando. El apóstol Pablo aquí se atreve a decir que Dios es testigo de cuánto él añora. La Reina Valera dice, porque Dios me es testigo de cuánto os amo, pero el verbo más preciso para lo que el apóstol Pablo quiso decir es cuánto los añoro. Añorar, hermano, es desear con anhelo profundo, con un anhelo profundo, encontrarse con otro. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, Dios es testigo de que yo anhelo profundamente encontrarme con otros. Y cuando meditaba yo esto, hermanos, en la palabra añorar, me daba un poco de pena, la verdad. Porque al conocer de que esta carta fue escrita en el 61 y el apóstol Pablo fue ejecutado en el 63, en el 64, no hay ninguna referencia que me haga saber que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de encontrarse de nuevo con los hermanos de Filipo. Imagínese, hermano, añorar algo que nunca a usted se le va a poder ser concedido. Imagínese añorar algo de que usted lo añora con todo su ser, pero que no le va a ser concedido. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro. Y esto pasa, y en vida experimental, y ayer precisamente, de una forma providencial, estuve en la casa, y sabe que aquí se me hacía mucho sentido la palabra añorar, porque mi hermano fue quitado del lado de mí cuando yo tenía 10 años y él tenía 14 años, tuvo que irse de la casa. Y yo como lo esperaba todas las tardes. Era mi amiguito, era mi hermano. Y yo me acuerdo que me sentaba debajo de un peral a esperarlo que llegara. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro. El apóstol Pablo tenía un deseo profundo, hermanos, de poder encontrarse nuevamente con sus hermanos de Filipo y disfrutar junto a ellos. ¿Por qué? Porque eran participantes con él de la gracia. Hay cosas que uno, o amigos, o hermanos, o situaciones que uno pierde por alguna razón en su vida, y uno añora poder estar nuevamente en esa comunión, en esa coinonía, pero por circunstancias de la vida, o por más amplio el término, por soberanía de Dios, no se puede. Y el apóstol Pablo aquí dice, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro. Tenía ese deseo profundo el apóstol Pablo de volver a estar con ellos. Tenía ese deseo en su corazón, en lo más profundo de su ser, de tal vez alguna comunión, algún abrazo, no sé, alguna coinonía, volver a tener con la iglesia en Filipo. Añorar algo, hermano, y ¿saben qué? Hay referencias en el Nuevo Testamento en las cuales nosotros quedamos al debe. El apóstol Pablo a Timoteo le dice, en 2 Timoteo le dice, que he peleado la buena batalla, he luchado la carrera, por lo demás me esperan la corona de justicia, la cual Dios me dará a mí, y no tan solo a mí, sino que también a todos
que anhelan su venida. Y ahí se encuentra la misma relación de añorar la venida del Señor. Y la iglesia contemporánea no añora desde sus entrañas la venida del Señor. Ahí nosotros quedamos al debe. Nosotros debemos amar la venida de Cristo con esta misma, con algo más elevado que amar profundamente, sino que añorar. Nosotros debemos añorar su venida. Y el apóstol Pablo está diciendo esto a los hermanos de Filipos: mi Dios es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y ahora quiero que vean una discusión imaginatoria que tuve con el apóstol Pablo. Imagínense esto junto conmigo, hermano, y yo me lo imaginé de esta forma, que el apóstol Pablo llega aquí a mi casa y me dice: Samuel, cállate, estás hablando mucho de mí. Olvídate de mí, Samuel, ¿acaso no has leído mis escritos? Y yo le digo: oye, Pablo, si yo he leído tus escritos y no has leído de que yo no me predico a mí mismo, me dice el apóstol en esta discusión imaginativa que tuve yo. Si te he leído tus cartas, le digo yo. ¿Y qué dice? Me dice el apóstol Pablo. Yo le digo que tus cartas dicen que yo no me predico a mí mismo, sino a Cristo. Y él me dice: ¿por qué estáis hablando tanto de mí? De que Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién soy yo? ¿Acaso morí yo por ustedes? Y aquí fue este impacto que me dio este versículo, hermano, que Pablo dice: por cuanto Dios me es testigo, cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y yo me veía diciendo el apóstol, diciéndole, pero ¿por qué dijiste con el entrañable amor de Cristo Jesús y no dijiste con el entrañable amor que tengo por vosotros? Si viene hablando todo el rato en primera persona. Y aquí el Señor, por su Espíritu Santo, me da la claridad de que el apóstol Pablo los añoraba con las entrañas, con el entrañable amor de Cristo Jesús, como diciéndome el apóstol Pablo lo que él mismo escribió en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, como Cristo vive en mí, Samuel, con las entrañas del amor de Cristo Jesús, yo lo añoro a los hermanos de Filipos. Entonces, amados hermanos, la palabra entrañable era un entendimiento que tenían los judíos. ¿Se acuerdan de Mateo 9:36? Que cuando Jesús dijo que al ver las multitudes desamparadas, tuvo compasión de ellas porque vagaban como ovejas sin pastor. Cuando la palabra compasión ahí se traduce y se traduce o se interpreta, hace esta misma referencia que hacían los judíos a las entrañas de su interior. Tener compasión de ellos era conmoverse desde lo más íntimo de su ser. Y el amor entrañable de Cristo Jesús que muestra por esa necesidad que había en las multitudes, es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí. Yo a ustedes los añoro porque Cristo vive en mí. No soy Saulo de Tarso. Con la naturaleza de Saulo de Tarso no podría sentir nada por ustedes. Como ustedes son testigos de que Cristo vive en mí. Con el amor entrañable de Cristo yo os añoro a ustedes. Entonces, amados hermanos, si el apóstol Pablo sentía este amor profundo por los hermanos de la iglesia de Filipos, única y exclusivamente es porque Cristo vive en él como en nosotros, porque Cristo vive en mí. Eso es lo que quiere decir aquí el pasaje, hermanos, del apóstol Pablo. En la antigüedad, que gracias, hija. En la antigüedad, hermanos, los profetas usaban bastante este término de las entrañas. La entraña era el corazón de
ni a los intestinos. Si usted el hígado traspasado, mis intestinos traspasados, mi corazón traspasado, usted, como los judíos, todo esto con los sentimientos. Isaías 63, una expresión, el versículo 23, 15, acerca de cuando una persona pide a Dios por su misericordia y hace un lenguaje y usa un lenguaje que se usa para escribir la Biblia, ¿no es cierto? Un lenguaje antropomórfico. Dice, mira desde el cielo, contempla de tanta gloriosa morada de tu celo y poder, la conmoción de tus entrañas y para mí se han estrechado, pero tú eres no sino conoce, tú eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu Dios. Entonces, a la misericordia de Dios, misericordia para que esencia una ventana que son y que son pecados de Dios, uno se la conmoción de situación y también un poquito antes el capítulo usa este término de irse a los demás. Primero dimos y en Jeremías 4:19 son hijitas de ti. No callaré, porque el hilo de trompeta ha subido o al pregón de guerra. Está hablando acerca de la sensación más profunda que puede tener una persona. Y el apóstol Pablo dice aquí que Dios es testigo de cuántos añoro a todos de extrañar el amor de Cristo Jesús. Y eso es lo último que veamos, hermanos. El amor dañable de Cristo. El apóstol Pablo llegó al nivel de poder amar a otros, a llorar a otros, con el amor con que Cristo Jesús nos amó a nosotros. ¿Recuerdan cuando Jesús